Vamos a mirar el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5, verso 4, perdón. Jeremías, capítulo 1, verso 4. Todos nos vamos a preparar, todos vamos a preparar nuestro corazón y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, gracias por tu palabra, y yo abro mi corazón para ella, como si fuera tierra fértil, donde esa palabra va a crecer, y esa semilla que es tu palabra va a dar fruto, y al 100%. Yo quiero que declares que tu corazón es tierra que dará fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a mirar el verso 4 de Jeremías. Todos atentos, todos listos, nadie se me distraiga. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Todos nosotros tenemos un plan. El solo hecho de que estemos en esta tierra quiere decir de que Dios nos creó con un propósito, y ese propósito no fue dado en el momento que nacemos o en el momento que somos engendrados, sino que ese propósito estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Voy a volverlo a repetir. Lo que Dios tiene contigo, lo que Dios tiene con los que no le conocen también, ese diseño estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Por eso dice: antes que fueses formado, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Di conmigo: santificar. O sea que nosotros fuimos apartados. Eso significa la palabra santificación. Apartados para. Cuando tú lees en la Biblia santificación, no sé qué es lo que la gente se imagina. Una aurora encima de la cabeza o un manto blanco. No, eso no significa santificación. Santificación significa apartado para. Todos los que me están viendo a la distancia y los que estamos acá, yo quiero decirte sin temor a equivocarme, ni una tilde ni una iota, que tú fuiste diseñado por Dios para un propósito gigante y poderoso. Y entonces, pastor, yo no estaba en los planes de mis padres, yo fui un accidente. Eso no es cierto. Tal vez para ellos, pero para Dios no. Algunas personas me decían hace un tiempo: es que yo fui el fruto de una violación. Pero no para Dios. Dios quería que nacieras en este día y en este tiempo. Es que a mí me hubiera gustado nacer en otro tiempo donde no hubiera tanta cosa, pero Dios diseñó que tú y yo deberíamos estar aquí y ahora para un plan gigantesco, extraordinario. Y eso Dios no lo planeó cuando tú fuiste engendrado o engendrada. Ese plan Dios lo tenía en su mente antes de que existiera este mundo.
porque Él es eterno. Y entonces aquí vemos un hombre, Jeremías, que para los que no conocen la biografía de Jeremías, Jeremías era un muchacho bastante joven, con un carácter, mejor dicho, no tenía carácter más bien. Es conocido como el profeta llorón. De hecho, hay un libro de él que se llama Las Lamentaciones de Jeremías. Una persona con un carácter más bien como, no sé cómo definirlo, con un temperamento más bien de lloro, de queja, de, no sé, muy extraño. Y entonces, cuando Dios le habla, él queda sorprendido. No sé si ustedes se han sorprendido cuando Dios nos habla, porque en ese momento pensamos, bueno, de pronto no todos, pero tal vez pudiera ocurrir que pensamos que es tal vez el pastor o el profeta como dándonos moral, diciéndonos cosas bonitas que nadie más nos diría, o animándonos. Pero no es así. Lo que Dios habla es lo real, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El verso 6 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Inmediatamente colocó una barrera. Dijo: yo no sé hablar, soy un niño. Usted me está diciendo que yo soy un profeta, pero yo ni siquiera sé hablar. El verso 7 dice: y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Wow. A todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, wow, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cómo era el ministerio de Jeremías según Dios? Era un ministerio a las naciones. Estamos en otra época. Han pasado cientos de años, miles de años. Y todavía Jeremías sigue siendo profeta en nuestros días cuando lo leemos. Entonces, si era algo grande, si era algo que iba a trascender aún su propia vida. Y lo único que yo quiero decirte es que tú tienes el poder de descubrir a otras personas como Dios te ha descubierto a ti, con un propósito grande y poderoso en esta tierra. Y entonces, Dios no te rescató solamente para llevarte al cielo, que es lo más grande que tú y yo podemos tener, sino que Dios nos rescató porque Él tiene un plan,
un plan gigante, poderoso. ¿Y dónde lo vamos a encontrar, pastor? Pues en Él. Él. Solamente en Dios vamos a encontrar ese plan. La gente anda para aquí, para allá, corriendo, llevados por la corriente de este mundo, afanosos por hacer cosas, dinero, lo que sea. Y todos corren donde todos corren. Todo lo que está de moda, eso lo hacen todos, o la mayoría, ídolos, vanos. Los muchachos siguiendo cosas que... Pero esa es la corriente de este mundo. Pero porque ellos no saben para dónde van, no tienen una identidad. Ellos ni siquiera saben por qué fueron creados. Ellos creen que su vida no tiene sentido. No le hallan un significado. Hacen una cosa, sueltan eso, hacen otra, sueltan una pareja, toman otra, emprenden un negocio, sueltan ese, toman otro, hacen una carrera, los que tienen la oportunidad, pero ya no les gustó y entonces toman otra. No saben para dónde van. Pero cuando tú conoces a Dios y entiendes que tienes una identidad en Él, entonces todo cambia. Y Dios te va a hablar a ti como le habló a Jeremías. Y no solamente le va a hablar acerca de lo que tiene contigo, sino de lo que tiene con tus hijos. Y ese plan que Dios tiene supera cualquier plan tuyo, largamente. Lo supera miles de veces. El sueño más grande que tú hayas tenido, el que Dios tiene para ti, por el cual te diseñó, por el cual te entregó ciertos talentos que no tienen otros. Porque el Señor no se dedicó a fabricar Coca-Colas en línea. El Señor hizo obras de arte. Tú eres una, el vecino es otra, el que sigue es otra. Si se dan cuenta, cada uno es diferente. Y aunque sean gemelos o mellizos, igual sus huellas dactilares, su temperamento, todo es distinto. Porque somos seres únicos, creados por Dios para hacer algo único e irrepetible. ¿Dónde la juventud o las personas van a encontrar ese plan? En el que los creó. Entonces, voy a tomarme los siguientes 10 minutos para explicarte que Dios tenía un sueño en esta zona. Y ese sueño era esta iglesia. Voy a resumirles, porque para mí comenzó el ministerio cuando recibimos cobertura. O sea, la iglesia realmente no nació el 26 de octubre. La iglesia llevaba mucho tiempo atrás. Pero el día que yo recibí cobertura, para mí, ese día arrancó eso. Y ese es el día que yo celebro.
Porque sin cobertura no hay nada. Sin cobertura podemos caer. Sin cobertura no hay nada que garantice el plan de Dios. Cuando tú tienes cobertura, cuando yo tengo cobertura, aunque las cosas sean difíciles, aunque las cosas no se den inmediatamente, aunque pasen años, la victoria y el triunfo están asegurados. Entonces, Dios tenía un sueño para este tiempo, para esta generación, y ese sueño era levantar un avivamiento en este sector, para luego llevarlo hasta lo último de la tierra. ¿Qué hemos visto? La madurez de 20 años. ¿Qué falta? Las naciones de la tierra. O sea, lo más grande todavía no ha pasado. Imagínate trascender, pero no por el nombre de la iglesia ni por el nombre del pastor, sino trascender a alcanzar almas en todo lugar. ¡Wow! Hace unos meses, no, creo que un mes atrás, tuvo contacto un pastor de Villavicencio con Marisol. Impresionado. Y en esa predicación se tomó una ofrenda y él pensó que era como en directo, no sé, y puso la ofrenda y llamó a Marisol y le dijo que él iba a ofrendar porque había quedado muy impactado. Yo quiero decirte que para allá vamos. Y ese sueño que nació en el corazón de Dios empezó ese día. Han pasado 20 años y apenas hemos alcanzado la madurez necesaria. Y yo quiero decirte que hasta el día de hoy su gloria ha estado con nosotros. ¿Cuántos han escuchado hablar de los cazatalentos? Cazatalentos en el arte, en la música, en el fútbol. Cuando tú descubres tu propósito en Dios, lo conoces, lo sabes, no tienes ninguna duda, automáticamente tú te conviertes en un cazatalentos. ¿Por qué? Porque vas a empezar a descubrir los tesoros que tienen otros. Dios te va a empezar a mostrar el plan que tiene con tus hijos. Luego eso va a trascender a conocer lo que Dios tiene para otras personas que jamás habías visto. Y entonces vamos destapando esos tesoros escondidos, esos grandes ministerios, llamados, empresarios, políticos, lo que sea que Dios vaya a hacer contigo. Y entonces le daremos un sentido a las personas que no tienen un sentido. ¿Por qué una persona atenta contra su vida? Porque no tiene un sentido, porque perdió el horizonte, porque pica aquí, pica allá, hace una cosa, hace la otra y nada le funciona. Y yo no estoy criticando nada, simplemente nosotros vamos a descubrir el talento que ya Dios le entregó, el llamado que ya está en él. No es algo que vendrá, es algo que estaba antes de la fundación del mundo. Uy, Dios mío. Por eso cada persona para Dios vale tanto. Demasiado. Y aunque la persona no crea, aunque la persona diga, no, yo no creo que eso sea para mí, aún así,
esa persona va a hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Solo necesita que alguien crea en ellos. Solo necesita que alguien le diga: tú puedes. Dios te equipó, Dios te dio lo que necesitabas, porque Dios es justo. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo si Él sabe que no lo podemos hacer. Al contrario, Él sabe que nosotros podemos, porque hemos sido equipados para eso. Amén. Cuando yo me volví cazatalentos, ya no sé si se acuerdan los primeros acá, como a los poquitos días de haber recibido la iglesia, ya todos estaban carnetizados con unos títulos acá, ¿sí se acuerdan? Profeta, maestro, ¿sí se acuerdan de esos carnets? Porque yo sí creía en ellos, y ellos apenas miraban. Uy, claro que sí. Porque Dios te llamó para grandes cosas, cosas que van a trascender. Cuando nosotros nos apartamos de ese propósito, comenzamos como al principio. Picamos aquí, picamos allá, picamos allá. Pero yo quiero decirte a la distancia: vuélvete a tu llamado y ya. No vas a encontrar eso en ningún otro lugar. Vamos a terminar una carrera donde vamos a recibir recompensa aquí y vamos a recibir recompensa allá. Wow. Eso dijo Pablo. Su última carta, antes de que le quitaran la cabeza, de ser sacrificado, él dijo: he terminado la carrera. Pero él sabía que ya el Señor se lo iba a llevar. Dijo: he terminado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona, la de allá. Y la idea es que cada uno de nosotros y de nuestros hijos y de nuestros hijos espirituales, porque ustedes van a tener hijos espirituales así, sean proyectados a que ellos encuentren ese propósito en Dios, sin manipular. Escúchame bien. Voy a terminar acá. ¿Cómo yo sé, pastor, para qué Dios me creó? Esa respuesta solamente la tiene Dios, nadie más. Tú le preguntas a Él y Él te va a hablar a solas. Yo creo que una de las primeras señales que yo tuve personal, sin saber cuál era el propósito, fue cuando Dios me sanó. Yo no entendía mucho, no tenía un consejero, no tenía alguien que me impulsara, pero sí entendí algo en mi razón. Yo dije: bueno, si Dios me sana, ¿para qué? Estoy fracasado, no tengo plata, tengo deudas, se me acabó la honra, se me acabó todo. Entonces, ¿Dios para qué me sanó? Fue un razonamiento. ¿Por qué crees que Dios te sanó? ¿Por qué crees que Dios te ha sanado 1, 2, 3? Te ha guardado de la muerte, te ha guardado. Eso tiene una razón de ser. Eso no es en vano. Dios tiene un plan poderoso. Wow.
¿Y qué hizo Jeremías? Lo que Dios le dijo. ¿Fue fácil? Tal vez no, pero fue lo más grande que pudo hacer en su vida, aún con su temperamento, aún que era una persona que lloraba demasiado, aún así. Algunos dirán, bueno, yo ya tengo cierta edad, ojalá hubiera conocido ese plan más antes. Bueno, déjame decirte que Moisés comenzó su propósito a los 80 años y lo terminó a los 120 años, porque para Dios no hay pérdida. Los 80 años atrás, antes de comenzar a ejercer su llamado, por el cual Dios le había guardado de la muerte, porque él había sido un niño rescatado de las aguas, porque la orden de Faraón era que todos los niños que nacieran en esa época tenían que morir, los varones. Y él fue rescatado porque había un plan. 80 años después se ejerce ese plan, el cual duró 40. Pero dicen que en Israel, entre los judíos, entre los creyentes judíos, dicen que él es el más grande profeta que ha existido. Entonces ni siquiera importa la edad. Dios todavía tiene un plan. Y yo quiero que te vayas con esta palabra. Esto no fue la idea, esto no fue una idea de un hombre. Esto no fue la idea que 4, 5, 6 o 7 que dijimos, oiga, deberíamos poner una iglesia. No. Escúchame. Esto era un sueño que estaba en el corazón de Dios, que ya es una realidad, pero que falta lo mejor, lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo más grande. Aleluya. Voy a terminar acá, hace como media hora estoy diciendo lo mismo. Yo me acuerdo un video que yo vi del pastor Ricardo, y él estaba ya en una esquina, la tarima era esquineada, era ya en una esquina, ya así, cubría la esquina y los peldaños de la tarima eran ahí, en redondo, así, en la esquina. Y allá había una ventanita hacia la calle, y entraba como aire, la tenían abierta, y los del coro tenían unas togas, no así, sino togas hasta los pies, y tenían como una palomita aquí en la mitad, y la gente estaba ahí, la iglesia estaba ahí. Y entonces, mientras el pastor Ricardo se movía en esa pequeña tarima de extremo a extremo, él les decía, tenemos y poseemos un avivamiento. Y las muchachas del coro decían, y un día seremos miles y miles y estaremos en las naciones. Y él se movía para allá y para acá y decía, un día vendrán los hombres de Dios, vendrán a este lugar a recibir, pero la iglesia era pequeña. Pero escúchame, todo eso se cumplió. Y yo te digo aquí paseando sobre esta tarima diciéndote, un día seremos miles, cientos de miles, tocaremos las naciones de la tierra.
Tendremos un vino nuevo, algo que la gente no ha probado. Tenemos un sello único. Y lo veremos, mis hermanos. Lo veremos. Y tú y yo seremos parte de esto. Tú y yo caminaremos de la mano porque se necesita un ejército para hacerlo. Todos como un solo hombre. Y ahora, cuando tú ves el Centro Mundial de Avivamiento, el Coliseo que se está terminando, yo simplemente puedo decir y acordarme de esas predicaciones y decir, wow, no es el hombre de Dios, no es la fidelidad de la iglesia. Escúchame bien lo que te voy a decir, no es la fidelidad de la iglesia. La iglesia no es fiel, eso yo ya lo aprendí. No es la fidelidad del hombre de Dios, no es lo que diga, es que Él lo dijo. Él lo dijo. Él empeñó su palabra. Y cuando Dios empeña su palabra, cuando Él dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Cazatalentos. Quiero que levantes tu mano y le digas, Señor, yo no quiero oírlo un día, yo quiero estar ahí. Yo no quiero que alguien me cuente un chisme y diga, oiga, ¿se acuerda de la iglesia? Por fin, por fin. Pero no que me lo cuenten, no que me den un chisme y me digan, oiga, sí, era cierto, Dios empeñó su palabra, sino que tú y yo estemos aquí viéndolo, viviéndolo, gozándolo. Esa es la idea. Así es como se hace. Ser parte de esto. Yo me acuerdo un muchacho músico que había acá hace muchos años, hace 20 años, sí. Y él un día estaba asombrado. Ellos, bueno, no eran personas muy espirituales, la verdad. Eran más bien como carnales. Eran de los que tocaban y se iban a comer empanadas afuera, así, tal cual. No les importaba el culto, ellos solo les importaba que los vieran tocar. Y a mí eso me ofendía. Subían a la tarima porque la persona que estaba a cargo les daba la orden, pero yo la verdad apenas terminó eso, yo puse CDs. A mí personas irreverentes no. Pero un día, asombrado, me llamó, me dijo, venga hermano, es que yo tuve un sueño y yo poco sueño, pero yo sé que este sueño es de Dios porque yo lo sentí, yo sentí. Entonces yo le dije, cuéntame. Y él me dijo, mira, yo vi un coliseo, me dijo él. Un coliseo, escúchame lo que te estoy diciendo. Ese muchacho vio un coliseo. Me dijo, yo vi un coliseo redondo, hermoso. Las luces, el techo era hermoso, era algo, ¡guau! La tarima, me decía él, las luces. Era hermoso, hermoso, hermoso. Y yo le dije, ¿qué más pasó? Me dijo, no, eso estaba lleno de todos los bienes que puede tener un coliseo, orquesta, todo era hermoso. Y su merced estaba predicando la palabra y había gente adelante, había gente atrás. Eso estaba, mejor dicho. Y yo le pregunté, ¿y tú estabas ahí? Me dijo, no. ¿Saben por qué yo le pregunté?
Porque yo sé cuando Dios nos da un sueño así de esa magnitud, una visión, Dios quiere que estemos ahí. Pero Él no estaba ahí. Y días después se fue. Se lo perdió. Porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y vamos esta noche a darle gracias a Dios. Señor, son 20 años, pero que podamos aprender de nuestros errores y podamos aprender de nuestras falencias, que podamos alinear nuestro corazón con el tuyo, es lo más importante. Pero ni siquiera es por eso, Señor, es porque tú lo prometiste. Y cuando Dios promete algo, no hay poder humano ni poder en el infierno que lo pueda detener. Así que tú puedes estar totalmente seguro, segura, que cuando Dios empeña su palabra, será como Él dice. Amén. Señor, te damos gracias esta noche. Te damos gracias. Y sabemos que este fin de semana será algo impresionante. Oramos por el servicio de mañana. Y te rogamos, Señor, por la vida del apóstol, por su esposa, por sus hijos, por sus hijas. Y te pedimos esa protección, pero sobre todo esa palabra que necesitamos. Señor, que mañana sea una fiesta aún más grande, más poderosa, y nos des una palabra, Señor, para arrancar esta nueva década. En el nombre de Jesús. Amén y amén.